Miles de arqueólogos de todo el mundo exigen justicia. Los arqueólogos quieren aprovechar la situación del mundo e intentan devolver los artefactos antiguos a los lugares donde fueron descubiertos. En este vídeo conocerás hallazgos únicos que no pasaron desapercibidos. Además de las monedas de oro, también estudiaremos ropa interior femenina. Hola amigo, estás en el canal Kirtop. Restos de opio de hace 3500 años. Los arqueólogos de Israel han hecho una declaración sensacional. Los habitantes de la Edad de Bronce que vivieron en el Levante consumían sustancias psicoactivas. En 2017, durante las excavaciones en las tumbas de Tel Yehud, los arqueólogos desenterraron cerámica, pero los análisis no se llevaron a cabo hasta este año. El estudio de este tipo de excavaciones es muy similar a un examen médico forense en la escena de un crimen. El análisis de 22 objetos de arcilla se llevó a cabo con equipos policíacos. Las personas que consumían opio en la Edad de Bronce nunca habrían pensado que serían estudiadas por policías del siglo XXI. Los análisis de cromatografía de gases y espectrometría de masas demostraron que 8 vasijas contenían alcaloides del opio obtenidos de la planta de amapola. Los frascos contenían morfinano, derivado de la morfina, así como opio, ácido y los demás compuestos de la firma química del opio. Basándonos en esto, podemos concluir que los antiguos cananeos conocían las propiedades psicoactivas de la amapola. Los antiguos egipcios podían utilizar el opio como ofrenda al inframundo, o los sacerdotes lo utilizaban para evocar a los espíritus de los parientes muertos. En la década de 1960, los expertos sugirieron por primera vez que esas jarras se utilizaban para fabricar opio. Sus largos cuellos se asemejaban a una cabeza de amapola invertida. La primera mención escrita del opio aparece en unas tablillas sumerias de arcilla de 3000 años de antigüedad, en las que se hace referencia a la droga como Gil, que significa felicidad. No es el primer hallazgo que confirma el consumo de drogas en la antigüedad. Los arqueólogos han encontrado repetidamente restos de marihuana, que muy probablemente se utilizaba en rituales religiosos. Monedas de oro ocultas en la pared. En la muralla de la Reserva Natural de los Altos del Golán, los arqueólogos han descubierto un tesoro de monedas de oro. Se preguntarán qué tiene de particular este hallazgo. El hecho de que este territorio, durante la Guerra de los 6 Días de 1967, fue anexionado por Israel a Siria. Estas monedas pueden arrojar luz sobre las antiguas conquistas musulmanas en la región. Se encontraron 44 monedas de oro puro. Todas las monedas tenían imágenes de los emperadores Focas y Heraclio. La muralla se construyó en el 635 después de Cristo, año en que los musulmanes tomaron control del territorio, aunque antes ya había un asentamiento cristiano. El Imperio Bizantino, la parte oriental del Imperio Romano, fue el imperio medieval más longevo, con más de 1000 años de existencia. El lugar del descubrimiento se conoce por los cristianos como Banias. Era significativo porque se alega que fue aquí donde Jesús dijo a Pedro: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Las monedas confirman el hecho de que en este territorio tuvieron lugar numerosos conflictos militares. El territorio era igual de importante para cristianos, judíos y musulmanes. En el año 410 después de Cristo, tras la caída de Roma y la invasión de los bárbaros, el Imperio Bizantino comenzó a florecer. Es improbable que podamos averiguar quién era el propietario de las monedas de oro y por qué las ocultó en la muralla, pero quizá podamos restablecer la justicia histórica por la que luchan miles de arqueólogos de todo el mundo. Miles de arqueólogos exigen justicia. El primer ministro egipcio, Mostafa Madbouli, y los arqueólogos están intentando que la piedra de Rosetta y otros 16 artefactos vuelvan a Egipto. Les apoyo plenamente porque la historia del antiguo Egipto debe pertenecer al Egipto moderno. El primer ministro cree que los objetos fueron sacados del país de forma ilegal y poco ética. Creó la petición, que ya recogió más de 2500 firmas. Anteriormente, el gobierno egipcio pidió al Reino Unido que devolviera los artefactos a su patria, pero ahora ya lo está exigiendo. Mustafa Madbouli afirma que la piedra de Rosetta y otros artefactos serán repatriados. Es solo cuestión de tiempo. Como puedes ver, se están produciendo acontecimientos globales, incluso en el mundo de la arqueología, que antes ni siquiera podían pensarse. La piedra de Rosetta fue descubierta en 1799. Un año después de la invasión de Egipto por Napoleón, por un oficial francés que supervisaba unas excavaciones en la ciudad de Rashid, en el delta del Nilo.
La piedra contenía textos en 3 idiomas diferentes: griego, demótico y jeroglíficos egipcios. El objeto se consideraba clave para la traducción transcultural, ya que ofrece una visión única de las civilizaciones antiguas. El texto de la petición es el siguiente: la confiscación de la piedra de Rosetta, entre otros artefactos, es un acto de usurpación de los bienes culturales y la identidad egipcios, y es resultado directo de la violencia colonial cultural contra el patrimonio egipcio. La historia no puede cambiarse, pero sí corregirse, y aunque el dominio político, militar y estatal del Imperio Británico dejó Egipto hace muchos años, la colonización cultural aún no ha terminado. Curiosamente, Egipto no es el único país que exige al Reino Unido la devolución de sus artefactos. Grecia exige la devolución del mármol del Partenón a su patria. Pero la actual primera ministra británica, Liz Truss, no apoya los deseos de los arqueólogos del mundo. Después de todo, es muy consciente de que la popularidad de los museos británicos disminuirá notablemente. ¿Alguna vez habías pensado que el gobernante del estado fuera un hombre sin rostro? ¿Y creerías que esto ya sucedió en la historia? El rey sin rostro. Digan lo que digan, ser rey no es fácil, especialmente si eres el rey de Jerusalén y tu país es asediado por los musulmanes, y tu principal enemigo es el gobernante más fuerte de esos tiempos, Saladino. Y si a esto añadimos la terrible enfermedad de la lepra, que no permite vivir con normalidad, este es el sufrimiento al que pocas personas podrían hacer frente. Pero el héroe de nuestro vídeo aceptó todos estos retos. Los historiadores modernos lo admiran por su fuerza de voluntad y devoción al país. Rey sin rostro, rey leproso, es el rey Balduino IV. Un hecho interesante es que los científicos descubrieron cuál enfermedad fue la primera en la historia de la humanidad y que también se menciona en la Biblia: la lepra. Ahora es completamente curable, pero antes era diferente. En una época se consideraba una maldición por los pecados, en otra, gracia divina. La gente ha tenido lepra desde la migración de África a Europa. Volvamos al rey, con su principal enemigo, el sultán Saladino. Balduino tuvo un enfrentamiento en el primer año de su reinado. El rey de 13 años atacó con éxito a Damasco, obligando a Saladino a salir de Alepo. 2 años después, los adversarios se enfrentaron en las batallas por Damasco y Andújar. Aunque el ejército de Saladino superaba en número varias veces a las tropas del reino de Jerusalén, Balduino, que solo podía sujetar las riendas del caballo con una mano, logró una impresionante victoria sobre su oponente en 1177, en la batalla de Montgisart. El aturdido Saladino dijo a sus asociados: «Mientras este muchacho esté en Jerusalén, la ciudad no caerá». Balduino tenía entonces solo 16 años. El adversario tuvo que negociar la paz. A los 24 años, Balduino ya no podía caminar sin apoyo, y debido a la incapacidad de parpadear, se le secó la córnea y quedó ciego. Además, sobrevivió a una fiebre muy peligrosa que agravó la enfermedad. Al notar la cercanía de su muerte, Balduino nombró heredero a su sobrino de 6 años. De hecho, el rey Balduino IV nunca llevó máscara, como muestran varias películas. Sí, su rostro estaba desfigurado por la lepra, pero hasta el último día de su vida siguió dirigiendo el estado y luchando contra el ejército de Saladino. Saladino tomó la ciudad 2 años después de la muerte de Balduino. La historia del reino de Jerusalén terminó, pero no la del antiguo Egipto, de la que te hablaré a continuación. Cueva de la época de Ramsés II. Rara vez ocurre que los arqueólogos consigan llegar a lugares que no se habían alcanzado en miles de años. Esta vez, en el Parque Nacional de Palmachim, en Israel, un grupo de investigadores descubrió un antiguo sepulcro. Mientras trabajaban, la excavadora derrumbó el techo de la cueva funeraria, en cuyo interior había decenas de artefactos de la época del faraón Ramsés II. La última vez fueron encontradas personas, de hace 3.300 años, pero ahora los arqueólogos hallaron decenas de fragmentos de cerámica y utensilios de bronce, jarras y cuencos de diversas formas. Algunas vasijas contenían sustancias preciosas. Además de vajilla, había armas de lanzas y puntas de flecha. Todo esto servía a los muertos en la otra vida. Según los arqueólogos, un hallazgo así ocurre una vez en la vida. Esto no son películas de Indiana Jones. Esto es la vida real, una tumba real del mundo antiguo. Es una cápsula del tiempo.
Estas vasijas y armas no han sido tocadas por manos humanas desde hace más de 3.300 años. Por lo general, en esa época se enterraba a los guerreros con sus armas. La cámara funeraria se tallaba a mano en la roca con forma cuadrada. Quizá fuera el lugar de sepultura de toda una familia o clan. Por desgracia, la conservación de los restos era tan terrible que los científicos ni siquiera podrían extraer ADN para analizarlo. Pero los científicos sí podrán explorar los antiguos cosméticos y bragas de mujer que se descubrieron en Londres. Tarro de crema y bragas de mujer desgastadas. En la Plaza Tabard de Londres, los arqueólogos encontraron un llamativo conjunto de artefactos. Un tarro de crema y unas bragas de mujer yacían en el fondo de la zanja. No parece inusual. Al fin y al cabo, a cualquier chica se le podría caer esto del bolso. Pero a esta chica no se le cayó esto ayer, ni el año pasado, ni siquiera hace 100 años. Estos artefactos tienen más de 2000 años de antigüedad, en el 120-150 después de Cristo. Este lugar era una pequeña y antigua ciudad romana, Londinium, y ahora es una enorme metrópolis moderna. Los arqueólogos abrieron inmediatamente el tarro y vieron una crema blanca con una huella dactilar, como si se hubiera utilizado ayer. Tras analizar el contenido, se averiguó su composición de grasa animal, almidón y estaño, y no había olores a lavanda ni chocolate. Hace 2000 años, se usaba una crema similar como hidratante facial y de manos. Sería interesante saber qué marca de cosméticos utilizaba la dama romana en aquella época. Pero el segundo hallazgo es aún más interesante. Se trata de unas bragas de mujer muy parecidas a los bikinis o tangas actuales. Cuesta creer que hace más de 2000 años las damas prefirieran este tipo de ropa interior. Este sitio se encontró en 1953, en el fondo de un antiguo pozo del siglo I después de Cristo. Es probable que alguno de ustedes esté familiarizado con la historia de la antigua Roma y sepa que en aquella época nadie usaba ropa interior, y tendría razón. Dicha prenda no se utilizaba todos los días, solo cuando las mujeres realizaban ejercicios gimnásticos. Así lo confirma el mosaico de la villa romana del Casale, en Sicilia, del siglo IV después de Cristo. Para realizar acrobacias, además de actuación, las chicas necesitaban al menos un mínimo de ropa. Las mujeres de la antigua Roma usaban este tipo de bragas durante su periodo, colocando en su interior trozos de tela doblada o lana. He aquí otro ejemplo del antiguo mosaico romano, Lucha de los gladiadores, de Villa Borghese, Roma, siglo III después de Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez qué sonidos había en Roma en el campo de batalla? Sonidos de un campo de batalla romano. Se encontró la boquilla de un antiguo cuerno romano en un fuerte romano de Vindolanda. El cuerno de metal era un instrumento musical utilizado para dar órdenes durante el combate. Entre el 85 y el 370 después de Cristo, se edificaron al menos 9 fuertes romanos de madera o piedra en la región, creando uno de los yacimientos arqueológicos más complejos de Gran Bretaña y un patrimonio cultural único de la vida fronteriza romana. Hoy, Vindolanda es un yacimiento arqueológico activo en el que las excavaciones han desenterrado miles de zapatos, tejidos, trabajos en madera y tablillas de Vindolanda perfectamente conservadas. Los documentos más antiguos se conservan en Gran Bretaña y datan de los siglos I y II después de Cristo. Los investigadores excavaban el suelo del taller de Hadrian, enterrado bajo los restos de un club de oficiales eruditos, cuando descubrieron una rara boquilla de aleación de cobre, datada entre 120 y 128 después de Cristo. Barbara Birley, conservadora del Vindolanda Trust, declaró: "El encontrar una pieza de instrumento musical nos ayuda a entender mejor no solo cómo era el ejército, sino cómo sonaba. Y ahora iremos a China a ver cómo eran los trajes funerarios." Trajes funerarios de la dinastía Han. En la antigua China, las personas de alto rango eran enterradas con trajes únicos hechos de placas de jade unidas con alambre de oro. Las placas lisas creaban un mosaico de gran belleza que simbolizaba la riqueza de la dinastía Han. No se han visto enterramientos similares, salvo en China, en ningún otro lugar. En chino se llaman pinyin, que significa traje de jade. Durante siglos, la gente pensó que los trajes funerarios de jade eran solo una leyenda. La gente ni siquiera podía imaginar que los gobernantes de aquella época pudieran ser tan ricos como para cubrir completamente sus cuerpos con jade increíblemente caro. Pero el descubrimiento de 1986 confirmó que no eran leyendas las descritas en los textos antiguos. Este hallazgo se convirtió en una sensación no solo para China,
sino para todo el mundo. Finalmente, los arqueólogos pudieron confirmar que los gobernantes de la dinastía Han fueron enterrados con trajes de jade. La dinastía Han fue extremadamente poderosa y gobernó desde el 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo. Es una de las dinastías chinas más emblemáticas. Hoy, los Han siguen siendo el principal grupo étnico de China. Las tumbas de los Han cambiaron la percepción de las prácticas funerarias chinas. En 1983, en Dingxian, provincia de Hebei, fue hallado uno de los trajes de jade más caros de la historia, que perteneció al gobernante de Hui. El traje tiene 1.203 piezas de jade unidas con hilos de oro, y su peso es de 2.580 gramos. El traje más complejo constaba de 2.498 piezas de jade. Mosaicos en el mar de Galilea. Y volveremos de nuevo a Israel, donde los arqueólogos hallaron mosaicos en el suelo a orillas del mar de Galilea. Esto indica que el lugar fue una región próspera en la antigüedad, habitada por las primeras comunidades judías cristianas, y más tarde se convirtió en un importante centro administrativo islámico. Antaño, este lugar fue un importante centro comercial, centrado en la producción de azúcar, y el hijo del califa mandó construir el palacio, que incluía una de las primeras mezquitas erigidas en la zona de Palestina. La zona sufrió un gran terremoto en torno al año 749 después de Cristo, y después fue abandonada. El profesor Kunen y su equipo llevan una década realizando investigaciones arqueológicas en la zona, empezando por excavaciones y trabajos de restauración en el Palacio Califal. Los trabajos se suspendieron durante la pandemia, pero este año el equipo ha continuado las excavaciones en el yacimiento, y yo seguiré trabajando en el canal y les deleitaré con nuevos hallazgos de los arqueólogos, así como interesantes acontecimientos históricos. Deja tus amables comentarios bajo el vídeo, en serio ayudan en el desarrollo del canal. Gracias por sus opiniones. Adiós a todos.